Pues es algo que han manejado mucho desde psicólogos positivistas, ¿no? Que ven justo el lado positivo de nuestros problemas psicológicos, hasta maestros espirituales como Osho o como otros. Esta cuestión de que es, para saber qué es la felicidad o el bienestar, tenemos que saber qué es el dolor y qué es el sufrimiento. Porque si no tenemos esa dualidad, no vamos a darle realmente el valor que tiene la posibilidad de ser felices y de estar en bienestar. Entonces, si nosotros queremos vivir en una burbuja donde todo el tiempo todo sea maravilloso, pues tenemos que saber que es imposible, que vamos a pasar por procesos de mucho dolor, algunos totalmente inesperados, otros que vemos venir desde tiempo antes, y que lo mejor pues es enfrentarlos de la manera más informada, más amorosa, no resignada, sino más combativa que podamos, para poder entonces pasar a la fase luminosa del asunto, ¿no? Hablo aquí, como bien dices, Ari, de temas que no se hablan, como qué pasa si estando embarazada te dicen que tu hijo o tu hija tiene una discapacidad. Eso no te lo dice nadie. Incluso yo leí libros donde el médico decía, bueno, y si te diagnostican una discapacidad a tu hijo, hay maneras de solucionarlo, pero no vamos a hablar de eso porque no va a pasar, ¿no? Y ya no te dicen nada, y tú dices, ¿y qué tal que sí pasa? Porque existe esa posibilidad. Entonces entrevisto a unos buenos amigos, hablo con médicos que además me dicen, si les dices eso y hoy en día saben que existe la medicina fetal y que pueden hacer cirugías al embrión desde el embarazo para corregir discapacidades, oye, ¿cómo no lo vamos a decir? ¿Cómo no vamos a decir? Plantéate que tal vez puedas tener un hijo con una discapacidad. O si nace con una discapacidad que no pueda ser corregible, ¿cómo vamos a criarlo? ¿Cómo le vamos a dar una vida en bienestar? Hablo también de las pérdidas, que es lo mismo. Nadie en un libro de embarazo se atreve a decirte cuál es el viaje que vas a vivir si pierdes un embarazo deseado, ¿no? Ahí sí hablo mucho también de mi propia historia. Lloré mucho cuando escribí esas partes. Me sirvió mucho escribirlo, o sea, si viven esa, no lo escribí ahí porque lo entendí después, en esos procesos, si les gusta escribir, escríbanlo, sáquenlo. Tenemos que hablar de esos duelos, entenderlos y no perder la esperanza, o sea, seguir viendo el lado positivo de las cosas. Y el que tenga un hijo tampoco es, ya dejó de sufrir. No, he sufrido más, me han pasado muchas cosas más que cuento en el libro. Que cuentas del caballo, ¿no? Bueno. Sí, un caballo casi mata a mi hijo, me dio la tifoidea cuando lo estaba amamantando y tuve durante 2 semanas que sacarme la leche como vaquita lechera para poder seguir amamantándolo y no claudicar en mi deseo de darle leche materna. Mi hijo nació con una intolerancia a la proteína de leche de vaca que nos tuvo 2 años y medio con una dieta muy particular. O sea, son cosas que se presentan y que te van a generar dolor. Leí hace poco, no me acuerdo si era Walter Rizzo u Osho, el que decía, hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor no es opcional, el sufrimiento sí. Entonces tenemos que ir entendiendo eso. El dolor lo vamos a tener toda nuestra vida, pero depende de nosotros si sufrimos o no. Si en vez de sufrir, a pesar del dolor, nos pasamos a ese lado positivo. Y eso aplica en todos los aspectos de la vida, no solo en la maternidad, ¿no? Y creo que entenderlo y trabajar en eso no solo me ha hecho una buena madre en cuanto a mis parámetros, sino una mejor persona, una persona más consciente en general, con el otro y con el entorno y conmigo misma, ¿no? Tantas cosas relacionadas con el placer y el erotismo y esta fase. Me gustaría que esto fuera una trilogía. Me gustaría escribirle todo un libro a los padres, que entrevisté a varios, hablé con varios para ser madres y me di cuenta, te decía, que eran este personaje olvidado de la historia. Hablar con ellos, que me cuenten todos sus duelos, sus alegrías, sus procesos, lo que no entienden. Los papás que han leído Madres me han dicho gracias porque finalmente pude entender lo que mi esposa sufrió o vivió en ese momento o está viviendo ahora. Y por supuesto, pues también tengo mis otros proyectos ya relacionados con el placer directamente. Y estoy haciendo una novela que espero el próximo año acabar y ya ver qué hacemos con ella. Gracias, ya saben que aquí Kinky es mi casa, que aquí el Bimotel también, el Bimotel es mi casota de cama redonda. Y bueno, por último,
decirle a las parejas que justo este tipo de lugares son de los que se pueden agarrar para recuperar el deseo, ¿no? Yo siempre digo, con hijos o sin hijos, el poder fugarse a un Lovotel, el poder transgredir esta norma de soy padre, soy madre y siempre lo hago en mi cama a la misma hora y a ver si no se despierte el niño, que de pronto sí digan, ¿sabes qué? Podemos pagarnos una noche en un hotel o unas horas, ni siquiera una noche, ¿no? Y que hagan uso de todas las posibilidades que hay aquí, que hagan que hagan lo que casi nunca hacen en su casa, justo para no despertar al hijo o a los hijos, que se diviertan, de verdad usen esto, lo dicen desde filósofos hasta sexólogos, hasta madres y padres de familia, eso de la transgresión, de hacer lo prohibido, lo que no es lo cotidiano, como esta posibilidad maravillosa de venir a lugares como este, nos va a ayudar muchísimo a tener una vida erótica satisfactoria, plena y súper feliz y alegre. Sean madres, padres, mujeres embarazadas, chavas y chavos que no saben si quieren tener hijos, madres añosas. Este libro es para ustedes, madres, lo que nadie se atreve a decirte sobre la maternidad. Mi libro más reciente, se los recomiendo, ya está a la venta en todas las librerías y lo edita Ediciones B.